buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar en esta quinta charla, perdón, cuarta charla de la segunda semana de Bienestar Comunitario y Salud Mental de la UAM. Eh, con nosotros se encuentra la maestra Dulce Cedillo, que nos va a platicar acerca de los consumos que pues, pueden volverse problemáticos o el consumo de experiencias que puede ser problemático pues durante la pandemia debido a los niveles de estrés, de ansiedad, etcétera, y sobre todo pensando en el retorno a las actividades presenciales. Como ustedes saben, toda la semana está dirigida a estudiantes universitarios y tendremos pues básicamente todo el espacio, todo el tiempo posible para que la maestra Cedillo pues haga una charla amena, no técnica, no académica, sino más bien platicando cuál es su experiencia atendiendo a población juvenil con este tipo de fenómenos al que todos estamos a expensas. También quiero aprovechar para decir que la conducción de esta sesión la va a llevar la licenciada Nubia Saldaña, que está acá presente en la cuestión técnica. Y pues ella nos va a ir marcando los tiempos, el avance del plazo y también va a poner en el chat las preguntas que ustedes pongan, por favor, interactúen con nosotros en la página de Facebook del proyecto. Entonces Nubia va a recopilar y ordenar esas preguntas, las va a poner aquí en esta sala y vamos a al final leer algunas de ellas y a contestarlas. Pero en todo caso, la maestra Dulce Cedillo es quien ahora va a tener la palabra y va marcando los tiempos. Si prefiere que se vayan leyendo al momento de las preguntas e ir conversando con el público cuando las haya, o prefiere organizar el tiempo de otra manera, ¿no? Yo soy Carlos Contreras, soy profesor de la UAM Iztapalapa y tengo el gran gusto, realmente gran gusto y honor de presentar a la maestra Dulce Cedillo, que es el orgullo de nuestra nepotismo, como decimos por acá, en el sentido de que estaba con nosotros estudiando en la licenciatura en Psicología Social hace apenas unos ayeres. No vamos a dar demasiados datos al respecto, pero ella se ha especializado, ha estudiado y tiene toda la experiencia para tratar asuntos de consumo de alcohol, de adicciones, de recuperación, en fin, ya nos platicará ahí. Eh, Además de toda la confianza que a mí me da que esté Dulce en esta charla, también pues es un gusto para la universidad traer de vuelta a algunos de sus egresados y que puedan compartirnos la experiencia de varios años, digamos, ya en la aplicación de la psicología social y otras formas de psicología. Y en el mismo sentido, me da mucho gusto tener conmigo acá y, digamos, guiando la parte técnica, como dije, de la sesión, a la licenciada Saldaña, que también es egresada, bueno, próximamente de la UAM, pero ya egresada de psicología, y que tiene experiencia también en temas, pues, que están relacionados. A lo mejor se puede hacer un diálogo, si Dulce lo quiere, porque Nubia ha estado trabajando también en organizaciones de la sociedad civil con aspectos especialmente de sexualidad y atención a jóvenes y cosas que si quieren platiquen ustedes. Al fin que nadie nos está escuchando, nada más como unas 3,000 personas. Esperemos. Entonces, esta es una charla muy amena, insisto, el ambiente no tiene por qué ser acartonado. Y pues solo me restaría darle la bienvenida a Dulce y si me haces favor tú presentarte un poco más a fondo. Bienvenida y bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues yo muy contenta, de verdad que siempre es un gusto y me da muchísima alegría poder regresar a mi escuela, a la UAM, Iztapalapa. Me siento comprometida, me siento agradecida y en función de eso es que siempre quiero proponer, participar y mantener un vínculo activo con la universidad. Me gusta mucho estar en contacto y sobre todo pienso que es una excelente estrategia para poder conectar y sobre todo verme, ¿no? Verme a través de todos los estudiantes cuando normalmente estamos en la carrera, tenemos muchas dudas sobre qué va a ser de nosotros y más
en la psicología social que nació y que se consideró por mucho tiempo como apellido de, ¿no? Y apellido, el tercer apellido. Entonces, pues sales, estás con dudas sobre qué hago, a dónde voy, en dónde puedo incidir, qué sí puedo hacer, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y entonces, pues es una manera de retribuir mi agradecimiento y sobre todo pues todo lo que aprendí, lo que pude desarrollar allí y por supuesto también contigo, Carlos, y con Alicia Saldívar y en este proyecto maravilloso que están liderando. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, yo soy psicóloga social, egresada de la UAM Iztapalapa, orgullosamente egresada. Después de allí estuve trabajando en los últimos 2 años temas vinculados a sexualidad, vinculados también a salud sexual y reproductiva. Y bueno, en uno de los múltiples congresos aquí en parte con ustedes, Instituto Nacional de Salud Pública. Me gustó porque fue una forma como de aplicar los conocimientos que ya se tenían, ¿no? Los conocimientos que ya teníamos, aplicarlos, solución ciertos problemas y bueno, pues dije, de aquí soy, ¿no? De aquí soy y me gustó, apliqué y bueno, pues termino una maestría en salud sexual y reproductiva, una maestría en ciencias de la salud, pero en el trayecto de esa maestría siempre creo que he tenido un espíritu de conocer y de probar y de ver muchas cosas, ¿no? Como de, pues, a ver, vamos para acá, vamos para allá. Entonces, también cuestiones personales, me veo muy involucrada en la atención a las adicciones, un proceso personal, por supuesto, anticipa mi trabajo y entonces empiezo a profesionalizarme en esa área y pues me gusta, ¿no? Me gusta, me empiezo a preparar, empiezo a aprender muchísimos conocimientos técnicos, teóricos y eventualmente prácticos. Comienzo a desarrollar diferentes áreas de mi vida, ¿no? Empecé pues yo también llevando un proceso personal y bueno, pues eso me llevó a otra cosa y otra cosa. Y en el 2011 pues fundamos Renovadic, mi pareja, yo, Ángel, y bueno, pues decidimos, venga, vamos para adelante, ¿no? Nace Renovadic con un profundo interés y convicción de hacer las cosas de una manera ética, profesional y sobre todo con la convicción de mejorar los servicios que se ofrecen a las personas con adicciones y a sus familias, ¿ok? Ese fue el primer objetivo y creo que hasta la fecha lo hemos cumplido y nos hemos apegado completamente a lo que se tiene que hacer, a lo ético, a lo profesional, a lo que dice la ciencia también, por supuesto. Y nos hemos apegado mucho y en el camino pues también hemos estado aprendiendo de muchas cosas, ¿no? Hemos mantenido una actitud abierta para mejorar nuestros servicios, ofertar programas diferentes para la diversidad de consumos, para la diversidad de personas que puede haber, de necesidades que hay en la población y por supuesto que esta capacidad de adaptarnos nos ha permitido estar pues siempre a la vanguardia ofreciendo servicios amigables, servicios de calidad y sobre todo servicios que son continuamente revisados, ¿no? Continuamente revisados y continuamente modificados. Y pues ciertamente ahorita que platicabas tú del objetivo, los diferentes, pues las consecuencias en la salud mental y sobre todo en el consumo de sustancias de la pandemia, nosotros nos damos cuenta de de una importante necesidad. Si bien es cierto el consumo se ha incrementado, actualmente no tenemos como tal una encuesta de las adicciones. La realidad es que las encuestas ahorita están centradas, por supuesto, en SARS-CoV y en los contagios y en las vacunaciones y todo, pero cómo es que sí nos damos cuenta del aumento en el consumo, en la capacidad y sobre todo en la solicitud de servicios de atención. Está muy, muy solicitado los servicios de atención y estamos atravesando también por un proceso, se juntó pues por un proceso de transición en el cambio y en el patrón de consumo de muchas sustancias. Estamos viendo un incremento de verdad abrupto y preocupante del consumo de metanfetaminas
y eso es algo para lo cual salud pública, o sea, todas las instituciones de salud pública no necesariamente están preparadas, ¿no? También hemos visto, por supuesto, también hay cosas buenas, hay muchísima mayor capacidad de atención en el área de salud mental en los centros en los centros de atención primaria en adicciones del gobierno federal. Sí hay un incremento en la atención, pero aún así la prestación de servicios asistenciales, es decir, de procesos de internamiento o procesos de hospitalización que se requieren, seguimos, desde la salud pública se siguen ofertando servicios que quedan cortos porque no hay infraestructura sanitaria que pueda atender a la gran cantidad de personas que necesitan un servicio residencial, es decir, un servicio de internamiento. Y bueno, pues la pandemia nos agarró así, la pandemia nos tomó así, nos tomó ya con un cambio, sí se podría decir, por supuesto, a nivel epidemiológico en cuanto al consumo de sustancias, también una edad mucho más baja de inicio de consumo con drogas ilegales, con sustancias psicoactivas ilegales. Y bueno, pues es importante que esto lo sepamos y que estemos conscientes de que ya había una transición y ahorita con la pandemia nosotros sí creemos y sí estamos muy conscientes de que esto puede incrementarse todavía. Me parece que es relevante y que bueno que se abren estos espacios porque aún cuando pueda haber mucha difusión de información, de repente escuchando los mensajes que salen en la radio de la Comisión Nacional contra las Adicciones, bueno, yo me pregunto y digo, ¿alguien habrá aplicado, no lo sé, teoría de conducta planeada o teoría de acción razonada para poder diseñar los mensajes que le están llegando a la gente? ¿No? Dije, o sea, que no están evaluando las creencias, que no están evaluando las actitudes, o sea, esos mensajes de verdad que pareciera que no tienen el objetivo que de que los usuarios de sustancias acudan a los servicios, ¿no? Entonces digo, híjole, allí falta algo, ¿no? O sea, sí falta algo porque son intimidantes y son llenos, cargadísimos de prejuicios y de estereotipos alrededor de la persona que consume sustancias. Y sí, yo como que hoy, ¿no? A pesar de que abrimos un diálogo con las autoridades estatales, pues no necesariamente esa información llega, ¿no? Pero pues si está en mi parte en algún momento, por supuesto, diseñar mensajes mucho más efectivos, ¿no? Mucho más cercanos a la realidad. ¿Cómo ven? Ya me presenté y además más cosas. Excelente. Pues síguele, no sé si no te quiera comentar algo, pero ya el micrófono es tuyo. De hecho, Vámonos. está en tu casa. Cierto. Nubia, ¿tú quieres comentar algo? Abrir el... Pues bienvenida, es un gusto que nos estés acompañando. La verdad es que lo que comentas es súper interesante y justamente pues conocer esta perspectiva desde el abordaje que nos compartes, pues creo que es súper fundamental, ¿no? Justo como bien comentas, hay deficiencias en el sistema de salud, en la forma en la que se hacen estas campañas y pues yo creo que sí es algo súper importante porque pues es un problema de salud pública. Y pues adelante. Muchas gracias, Nubia. Sí, efectivamente, yo digo, bueno, ese es el escenario que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Nos lamentamos o actuamos? Pues actuamos, ¿no? Entonces, la mejor forma que tenemos, pues, es organizarnos y poder, desde nuestra área y desde nuestra trinchera, hacer pequeñas contribuciones. Entonces, justo yo tengo, es una pequeña, solo voy a ocupar una parte de esta presentación. Ahorita la pongo. Denme un segundo, es que se inició primero, perdón. Voy. Vamos a compartir. Ahora, fíjate que se cerró abruptamente la presentación. Voy a dejar de compartir y voy a iniciar en lo que vuelvo a abrir mi presentación. Sí, ok, ya estoy, ¿verdad? Sin compartir, sí. Y estás compartiendo, pero únicamente sale tu pantalla de internet. Exacto. Sí, ¿qué crees? Que no salió. Déjame cerrar. Ajá, dejar de compartir y nuevamente, por favor. Ok. Listo. Bueno, voy a estar de manera plena.
Es una presentación que normalmente me gusta utilizar porque resume de manera importante aquellas cosas que incorporo dentro del ejercicio cotidiano dentro de Renovadic. Y precisamente por eso la inicio, porque hay temas y términos que tienen que dejar de usarse. Términos científicos y términos médicos que están actualizados y sobre todo que comienzan a usarse para evitar caer en esta situación de prejuicio y estereotipo. Y efectivamente, cuando nosotros estamos frente a un tema con adicciones, pues nos damos cuenta que aquí la situación es importante, sobre todo con las formas, ¿no? Como nos dirigimos y cómo abordamos el problema. Creo que ya estoy compartiéndolo, ¿no? Y esto pues es relevante en el momento del desarrollo de la intervención porque nos permite tener una intervención pues mucho más focalizada. Y una de los términos que han estado cambiando y que cambiaron para bien es el uso de esta terminología, ¿no? Droga, droga de abuso y actualmente sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la terminología se modifica en función de las investigaciones que se van haciendo, que se van desarrollando. Y además, dieron cuenta que el término drogas incorporaba pues todo, ¿no? De hecho, hasta inclusive medicamentos en su traducción literal en el inglés y en su aplicación. Entonces, hay un cambio a un término que se utiliza actualmente que es sustancias psicoactivas, que es aquella, su definición propiamente es aquella sustancia que mediante el uso continuo, ¿no? Refuerza ciertas producción de hormonas y de neurotransmisores, liberación de neurotransmisores que tienen el potencial y que tienen la capacidad de poder desarrollar en algún momento dependencia psicológica, física, y que en ocasiones puede generar un trastorno importante a nivel sistema nervioso central, trastornos diferentes de personalidad y por supuesto daños fisiológicos a nivel neurológico. Entonces, actualmente el término que se utiliza es sustancia psicoactiva y nos permite entonces abrir todavía un panorama más amplio a la discusión y a la reflexión, porque actualmente entonces podemos hablar de usuarios de sustancias psicoactivas y no estamos hablando del drogadicto, del adicto, del borrachito, no estamos hablando de estos términos que se utilizaban, ¿no? Y que además tienen un impacto importante en la búsqueda de atención, porque si hay una persona que en algún momento consume sustancias de manera, en una etapa de abuso, es decir, no está consumiendo sustancias de manera, más bien sustancias, está consumiendo sustancias en una forma riesgosa, nosotros o la familia o la sociedad de inmediato dice, no, pues es que ella es un adicto, no, pues es que ella es un drogadicto, no, pues es que va a acabar como aquel. Y ese tipo de prejuicios y de estereotipos siguen influyendo en la búsqueda de atención, porque también existen prejuicios y estereotipos alrededor de nuestros servicios. Entonces dificulta la atención temprana y dificulta que podamos llegar en una etapa donde no necesitemos internamiento, ¿no? Entonces, ser conscientes de que actualmente existen, ¿no? Personas y existen posibilidades o múltiples posibilidades de ser consumidores de sustancias psicoactivas y eso puede abrir la posibilidad de buscar una ayuda temprana. ¿Ok? Y bueno, es importante que sepamos que existe una infinidad, existen muchas. La realidad es que no todas las personas tienen acceso y conocen la multiplicidad de sustancias y los diferentes efectos. Entonces, estas se clasifican en función de su origen, de los efectos, de la forma en la que se consume y del tipo de legislación. Actualmente en México la sustancia que ha tenido mayor consumo legal pues es el alcohol y de manera ilegal pues es la marihuana que ha tenido un repunte importante ahorita con el consumo de múltiples sustancias que provienen de la marihuana y como el CBD por ejemplo o el THC y metanfetaminas que es el que estamos teniendo un cambio en la curva epidemiológica. Y por otro lado, también estamos observando que cada vez se buscan
es muy curioso, sustancias con efectos que tienden a la búsqueda de una sensación intensa, es decir, que proveen energía, y por otro lado, sustancias que tienden a relajar, a calmar, ¿no? Esto también nos indica algo, porque pues pareciera que estamos, o que estamos en una búsqueda constante, ¿no? De estas sensaciones que puedan tranquilizarnos y que puedan apaciguarnos o que puedan darme mucho más energía. Y dice mucho del consumo también. Y bueno, aquí esta es la parte que a mí me interesa mucho que todos tengamos claros y que las personas que ahorita nos están viendo en diferentes lugares, sepamos que existen personas que pueden llegar en algún momento de su vida a consumir una sustancia como marihuana, a lo mejor en su juventud, en su adolescencia, lo que no significa que sea lo adecuado el consumo de marihuana en la adolescencia, pero no necesariamente puede o pudo haber generado dependencia, ¿ok? Y a veces pensemos, ¿no? Ahorita se me viene mucho, cuando yo veo esta diapositiva, se me viene mucho un ejemplo de los casos que de repente nos llegan, ¿no? Pienso muchísimo en aquel joven de 16, 17 años que por alguna circunstancia estuvo o está consumiendo marihuana, ¿no? O sea, lo cachó la mamá, le encontró marihuana en un cajón y dijo que era del amigo, que se la encargó. De repente ya nos enteramos que está consumiendo y de inmediato viene este prejuicio que yo hablaba en la diapositiva, en la primera diapositiva, ¿no? No, hombre, ya es adicto, ya lo perdimos, ya se fue, ya, y empezamos a tener como estas imágenes, ¿no? Estas imágenes que refieren a lo negativo, que refieren a, se va a convertir en tal, va a acabar en la calle, ahora anéxalo, ¿no? Entonces, hasta hace unos años, la única posibilidad de la mayor parte de la población de poder acceder a servicios es a esto que comúnmente se conoce como anexos. Y entonces, hemos tenido casos de adolescentes que están a los 16, 17 años en su segundo o tercer internamiento en un anexo, porque la recomendación en su momento fue literal que lo internaran o que lo guardaran precisamente por el tema que tiene que ver con, pues que no entiende, pues que va a llegar a ser como el primo, que va a llegar a ser como el papá, que va a llegar a ser como el tío. Entonces, es muy importante que sepamos que hay personas que pueden en algún momento usar sustancias en un consumo aislado, en un consumo ocasional, durante ciertos episodios de su vida y no necesariamente han desarrollado tolerancia o dependencia. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de tolerancia es que ya estamos en una etapa de dependencia. Y aun cuando hablamos de dependencia, también hay etapas. No podemos generalizar y no se debe generalizar por la diversidad de síntomas que se pueden llegar a tener. Y bueno, ese es el uso, ¿no? Entonces, después de ahí hay un consumo habitual, ¿no? Hay un consumo que puede volverse repetitivo, que puede volverse, no sé, inclusive cada semana, cada 15 días, periódico podría decirse, ¿no? Y entonces en este momento hay un deseo de consumir, pero no todavía una obsesión o un deseo que no se puede parar con nada hasta tenerlo, ¿no? En este momento, pues la búsqueda de la sustancia es limitada, es decir, decido consumir un tabaco, decido consumir un cigarrillo, un churro, decido consumir una cerveza, pero si no hay, no pasa nada. O sea, no estoy ni nervioso, ni nerviosa, ni ansioso, ni ansiosa, no estoy pensando todo el tiempo cómo le haré para conseguir la siguiente dosis y si no lo tengo, ¿qué va a pasar? No tengo ningún malestar físico, eso es importante destacarlo. Y bueno, cuando estamos hablando de una habituación, significa que ya hay como una especie como de tradición. Y en este sentido, yo me acuerdo muchísimo en una capacitación que actualmente los chicos tienen yo no me aprendí todas, pero ya tienen de ahí proviene como el jueves y no sé qué, y el lunes también, y el martes y el miércoles, o sea, ya hay como un cambio. Y últimamente que hemos abordado en ciertos problemas de consumo de sustancias, sobre todo en los programas de bebedores problema que tenemos, hemos tenido, yo me sorprendí porque un usuario me dijo el otro día, no, es que ahora se toma, así me dijo, ahora se toma jueves y viernes para sábado y domingo descansar, y yo, ¡ah! ¿Cómo? ¿No? Ya hasta eso cambió porque yo recordaba, bueno, cuando menos en mis tiempos en la universidad y en la preparatoria, pues yo recuerdo que era viernes y sábado y el domingo guardarlo, ¿no? Pero actualmente
parece ser que es jueves y viernes y sábado y domingo te relajas, pero además es un tiempo que hay que estar con la familia inclusive, ¿no? Entonces, sí creo que las cosas van cambiando y que en ese momento, por ejemplo, esto de acostumbrarse, de tener una costumbre, una tradición, justo habla de este proceso. Y hay otra parte que tiene que ver con el abuso y ahí es donde ya podemos hablar de consecuencias negativas asociadas al consumo, ¿ok? Por un lado, puede ser que uno, en este caso, por ejemplo, consumo legalmente sancionado, hablamos de que se está abusando una sustancia, un adolescente de 16, 17 años que está consumiendo una sustancia que tiene la categoría de ilegal, ¿ok? Eso es estar abusando de una sustancia porque evidentemente ya está, no está aprobado, es menor de edad y allí incluimos también, por supuesto, el consumo de alcohol en menores de edad. ¿Ok? Allí también está y estamos hablando de un consumo problemático. Hay uso peligroso, que es cuando se consume la sustancia, aun cuando se está en riesgo, ¿no? A pesar de cualquier situación. Por ejemplo, pensemos en un usuario que está en este momento a lo mejor diagnosticado con un episodio depresivo y está consumiendo, está tomando por prescripción médica algún antidepresivo y además consume alcohol. Eso también es abuso. Estamos hablando también de un uso dañino, es decir, consumo de sustancias que te llevan, ¿no?, a una disminución importante de diferentes actividades o diferentes, por ejemplo, faltar al trabajo, ¿no? Esta parte de que si te vas a tomar el jueves, pues el viernes ya no te pasas a trabajar y el viernes también tomas para poder reducir los efectos, entonces te vas para el sábado y el sábado ya te estás muy mal y el domingo apenas y te estás reponiendo. Ahí ya estamos hablando también de un abuso. Y por otro lado, también estamos hablando de un consumo de riesgo, por ejemplo, aquellas personas que tienen un consumo explosivo de alcohol, es decir, que están tomando durante un fin de semana aquellas cantidades de alcohol que no están permitidas, que no están reguladas, pero sobre todo que es el típico inicio y ya no puedo parar, ¿no? O sea, me tomé una cerveza y ya estoy con 12 cartones encima, ¿no? O estoy con 3 caguamas encima. Eso también es un consumo de abuso. Lo que distingue la parte de abuso a dependencia es sin duda el que tiene que ver con, ahorita le pongo la otra, lo que tiene que ver con, no hay todavía signos físicos de dependencia a las sustancias. Eso es muy importante, todavía no tienen la presencia de un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es justo este conjunto de sensaciones que yo puedo llegar a tener, sensaciones físicas, como consecuencia de haber consumido la sustancia y entonces mi cuerpo, como se dice vulgarmente, lo empieza a pedir, ¿no? Empieza a generar un malestar estomacal, hay sudoración, hay temblor de manos, hay dolor de cabeza, hay insomnio o hay mucha somnolencia y esto desaparece en el momento que vuelves a consumir la sustancia. Allí es cuando ya estamos hablando de un proceso de dependencia, es decir, una adicción, ¿no? Una dependencia física a la sustancia y requiere otro tipo de intervención, que es lo que vamos a ir hablando ahorita más adelante. Nubia, ¿cómo ves si hay dudas en el Inter? Podemos irlas resolviendo para que no se nos olvide. ¿Tú cómo ves? ¿Ya tenemos alguna pregunta? ¿Tú tienes alguna cosa que sea importante clarificar para quienes nos escuchan y ven? Ok, pues de momento, Dulce, veo que no hay preguntas, pero bueno, igual en un momento dado, pues avanzamos y pues podemos precisar a lo mejor lo que se requiera. Por supuesto. Una pregunta rápida, Dulce, antes algunas de las cosas que vemos que están pasando con la pandemia tienen que ver con adicciones o procesos similares al que estás describiendo, pero por ejemplo, juegos, con memes o digamos las páginas de internet, con la sexualidad, por supuesto, se volvió una manera de reducir ansiedad, con en fin, quisiera en la medida de lo posible, yo sé que tú eres experta en consumo de alcohol, pero si tienes a la mano como maneras de conectar esto con el resto de las conductas o experiencias adictivas, estaría padrísimo cuando lo desees, ¿sale?
Claro que sí, sí, por supuesto. Yo creo que ahorita va a llegar el punto cuando hablemos como de la dependencia psicológica y de aquellas cosas, ¿no? De experiencias gratificantes que pueden resultar adictivas, por supuesto, ¿no? Como la sustracción de identidad, como pienso también un poco en las apuestas, ¿no? Eso es muy, ahorita se está viendo también muchísimo y muy incrementado. Y bueno, justo mira, esta diapositiva que aquí tengo, le podríamos cambiar sin duda alguna el tema de consumo, ¿no? Se le puede cambiar el tema de consumo por alguna conducta o comportamiento que me otorga una gratificación a corto plazo, ¿no? Entonces, yo empiezo a darme cuenta que suplantar una identidad en Facebook o suplantar una identidad en alguna otra red social me genera cierto placer, me genera una sensación de bienestar, me genera una sensación de desaparecer temporalmente aquella angustia, preocupación, ansiedad que yo pudiera estar atravesando. Entonces, eso se considera como una gratificación a corto plazo. Es decir, que en ese momento la sustancia o el comportamiento pudo otorgarme algo que de manera inmediata me ayudó a calmar, a poder controlar o poder siquiera aminorar los síntomas de un malestar, ¿ok? Y entonces, el hacerlo de manera repetida puede llevar en algún momento a tener cierta tolerancia. En el consumo, por ejemplo, en las adicciones químicas, ¿no? Que es como las sustancias, el alcohol y todo, hablamos ya de tolerancia. Eso significa que lo que yo antes consumía para sentir esta gratificación y esta sensación de bienestar temporal ya no me es suficiente. Entonces tiendo a incrementar las dosis, ¿ok? Tiendo a aumentar las dosis de la sustancia. Y fíjense que aquí voy a hacer un paréntesis antes de entrar a las adicciones de proceso, que son aquellas otras que tú mencionaste ahorita, Carlos. Entonces, yo empiezo a incrementar la dosis y es lo que ahorita estamos observando con los adolescentes. ¿Qué observamos? 14 años con consumo de alcohol, 16 años, 17 años ya con consumo de marihuana, 19, 20 o 21 ya con consumo de sustancias de alto impacto como cristal, o sea, metanfetaminas, ¿ok? Ese es un incremento de dosis y es donde nosotros nos estamos dando cuenta que el alcohol ya cumplió su función de otorgar gratificación a corto plazo, estuve consumiendo de manera repetida, el alcohol ya no tenía el mismo efecto que yo buscaba a corto plazo, recurro a la marihuana. El consumo habitual de marihuana hace que también la gratificación a corto plazo se vea disminuida y por lo tanto desarrollo tolerancia y recurro a sustancias más fuertes. ¿Qué pasa con las experiencias y con las adicciones de proceso? Así le decían, bueno, así le están como categorizadas desde alguna teoría y desde algunos autores. Las adicciones de proceso son todas aquellas comportamientos que me generan gratificación a corto plazo, por supuesto. No desarrollo necesariamente síntomas físicos, pero pensemos en algún momento cómo es que puede generarse un nivel de dependencia psicológica al creer que yo necesito estar conectada o estar publicando o estar suplantando identidad para poder recibir un reconocimiento, recibir comentarios positivos, recibir a lo mejor likes, ¿no? Por supuesto, y entonces eso se traduce en una gratificación a corto plazo. Eventualmente, eso probablemente ya no me va a generar la misma sensación de bienestar. Y le digo bienestar entre comillas porque no necesariamente estamos hablando de bienestar, aprovechando el título del proyecto y sobre todo de este evento, no necesariamente es bienestar, genera gratificación, que es diferente. La gratificación es inmediata y la gratificación es como un boom, ¿no? Así como un boom de mucha energía, como un boom de mucho placer, pero no necesariamente representa bienestar, ¿ok? Y bueno, en el caso de los comportamientos, por ejemplo, pensemos en adicción a la pornografía, ¿no? Que es también muy común y que tampoco se habla de manera cotidiana ni de manera abierta. Por supuesto, si de por sí la sexualidad representa en sí misma un tema tabú todavía en algunos sectores de la sociedad, pues más hablar de un proceso de esto, entonces, de este tipo. Entonces, ¿qué pasa con esto y qué hemos observado nosotros? Nosotros observamos que el consumo de
pornografía inicia alrededor de los 8, 9, 10 años, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los niños están expuestos, mucho más expuestos a estos contenidos que en otros tiempos. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de sus actividades y de la socialización la llevaron a cabo en computadoras, en medios digitales, en medios electrónicos, y por supuesto que pueden tener acceso a estos temas. ¿Qué es lo que empieza a generar? Empieza a generar una sensación de placer, y es importante que sepamos que todas las adicciones, ¿no? Hablando de este término, recuerdo mucho que en alguna capacitación en el Instituto Nacional de Psiquiatría nos decían, todas las adicciones se consolidan en el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar, en el centro del placer a nivel neurológico. Y bueno, pues allí se encuentra la comida, se encuentra el sexo, se encuentra la parte que tiene que ver también con estas sensaciones de poder, ¿no? De sentir muchísima euforia, y estas situaciones, al ser gratificantes, por supuesto que nos da una necesidad de repetirlas, porque otorgan placer, y el placer mitiga la sensación de malestar que podemos estar atravesando en ese momento. Y bueno, el consumo de pornografía se entiende entonces entre los 8 y los 9, va incrementando, y eventualmente tenemos personas que comienzan a lo mejor en consumo de pornografía de riesgo, el intercambiar, el tener múltiples parejas sexuales, por ejemplo, pero no solo múltiples parejas sexuales, más bien hacerlo sin la protección adecuada, ponerse en riesgo porque no se conocen, porque no se saben, o comenzar a desarrollar prácticas sexuales de riesgo, ¿okay? Que implica dejar de lado o no usar aquellos métodos de barrera que permiten que haya un riesgo menor de contagio de infecciones de transmisión sexual. Entonces sí es importante que nos demos cuenta que de alguna manera puede llevar a desarrollar diversas patologías, ¿no? Diversos comportamientos. Por ejemplo, pienso en la población LGBTTI y el uso, el otro día compartía información en las redes sociales, por allí en el Facebook de Renovadic, cómo está muy socializado y normalizado el consumo de poppers, ¿no? Que son sustancias dilatadoras, y entonces lo que ocasionan pues es que haya una estimulación importante y que sea muy comúnmente usada en esta población. Sin embargo, eso también disminuye la capacidad, por ejemplo, de poder tomar mejores decisiones, porque ya no solo hay el consumo de estas sustancias, sino también el consumo de sustancias psicoactivas de tipo estimulantes que lo colocan en riesgo. Entonces, lo que puede empezar como una sensación placentera y divertida puede llegar a algún punto en el cual comience a necesitarse de probar diferentes actividades y probar diferentes alternativas, porque ese comportamiento inicial ya no me genera placer, ya no me genera la misma gratificación que yo obtenía. Y por allí se dice, no recuerdo qué libro lo escuché, dice, ¿no? Porque antes se usaba mucho el término de adicto y era muy común, ¿no? Entonces ese libro decía que el adicto busca constantemente la sensación de ese primer consumo. O sea, la primera sensación que se obtuvo, que fue muy placentera, la búsqueda, el estar consumiéndolo de manera repetitiva, lo que está de fondo era estar buscando esa primera sensación que fue verdaderamente placentera, ¿ok? Y bueno, entonces nos vamos dando cuenta aquí cómo es que poco a poco, ante el incremento de dosis y probablemente el salto de una sustancia de menor impacto a otra de mayor impacto, conlleva una pérdida de control. Es decir, a lo mejor antes el usuario podría decir, ay, ¿sabes qué? Pues me echo un gallito para dormir, ¿no? Y entonces solo era uno por las noches. Eventualmente fue uno por las noches y uno por las mañanas para estar bien durante el día y estar relajado. Pero muchas veces también se debe a que empiezo a tener síndrome de abstinencia asociado al consumo. Hay una pérdida de control porque ya no necesariamente la persona puede controlar aquella sustancia y decir, esta vez no voy a tomar, o esta vez tomo y ya, ¿no? Tomo solo una copa y de esa manera pues freno el consumo y ya no continúo. Cuando estamos en esta etapa es cuando comienzan a desarrollarse cambios estructurales al sistema nervioso central. Cuando tenemos estos cambios que no necesariamente se presentan en las adicciones de proceso, es decir, la de internet y la de las apuestas,
pues estamos hablando ya de que hay una modificación y no necesariamente esta se presenta en ese tipo de sustancias. Esta definición me gusta muchísimo porque tiene que ver con hacernos ver que la adicción se trata de un trastorno crónico y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo de sustancias, ¿ok? Y se considera una enfermedad porque las sustancias modifican el cerebro, modifican su funcionamiento, tanto en estructura como en el desarrollo de ciertas actividades y de ciertos neurotransmisores. Y bueno, estos cambios pueden ser de larga duración y pueden llevar, que es lo que nos interesa, a desarrollar comportamientos peligrosos que se observan en las personas que abusan del consumo de sustancias. ¿Con qué cosas está relacionado el consumo de sustancias? Bueno, pues estamos hablando de, en el caso de los varones, por ejemplo, además con su tema de masculinidad, por supuesto que estamos hablando de desarrollo de conductas más violentas. El alcohol, por ejemplo, es un excelente desinhibidor y lo que ocasiona es que al primer consumo, bueno, no al primer consumo, cuando ya estamos hablando de una primera etapa de dependencia o de abuso, las personas se vuelven sumamente violentas, sumamente agresivas y ha habido casos en los cuales pueden llegar a pensar que están consumiendo alguna otra sustancia, ¿no? Alguna otra sustancia ilegal. Sin embargo, es solamente el alcohol y esto es común, es muy común. De hecho, hace muchos años Cuernavaca, bueno, en específico Morelos, estuvo en los primeros lugares de accidentes viales. Y bueno, pues estos accidentes viales estaban vinculados al consumo de alcohol y de otras sustancias psicoactivas. Y también tenemos que, bueno, pues también hasta hace unos años la mayor parte de las muertes en jóvenes, en menores de 25 años, estaban asociadas sin duda alguna a los comportamientos violentos y accidentes viales, todas ellas influidas por el abuso de sustancias, ¿ok? También estamos hablando de, por ejemplo, una estadística bien interesante es la condición de consumo o de desarrollo de dependencia y los primodelincuentes, ¿no? Es decir, la mayor parte de las personas que tienen algún debut en alguna actividad delictiva o ilegal está vinculada al consumo de sustancias o lo hicieron en estado de intoxicación o bien ya tenían un patrón de abuso o de dependencia a las sustancias. Y esto es importante también que lo visualicemos. Y bueno, aquí, ¿por qué es importante tratarla como una enfermedad? Porque nos permite entonces hablar de que es prevenible, de que es tratable, de que cambia la neurobiología, por supuesto, y que si no se trata, pues puede ser un padecimiento de por vida y literal un padecimiento, ¿no? Porque el hecho de que pensemos ahora en las personas que las apuestas, que es muy común ahorita. Nosotros hemos acompañado varios procesos de personas que tienen un tema de apuestas, un tema de acudir a casinos, por ejemplo, un tema de acudir a los juegos en internet donde se hacen apuestas, por ejemplo, o donde se compran diferentes puntos, ¿no? Diferentes puntos y eso genera una sensación de placer importante que te puede llevar a dejar de lado otras actividades, ¿no? Te puede llevar a dejar de interactuar, a dejar de tener una alimentación balanceada, por supuesto, a dejar de tener hábitos saludables, pero sobre todo te comienza a generar muchísimos problemas, ¿no? Casos en los cuales ha habido gastos excesivos, ¿no? Pérdidas de propiedades, por ejemplo, ha habido endeudamientos impresionantes con instituciones que se dedican a prestar dinero, ha habido casos en los cuales las personas llegan en un estado de desnutrición importante y una psicosis inducida por no dormir, ¿no? Por no dormir, por estar jugando, ¿no? Por estar jugando, o sea, no hay un sueño adecuado, no hay una alimentación balanceada y entonces el estado de salud también es crítico. Y allí sí podemos estar hablando de un proceso de dependencia, aunque no fisiológica porque no hay síndrome de abstinencia, pero sí estamos hablando de un proceso de dependencia a través del cual he perdido interés y he sobre todo desarrollado actividades de riesgo que conllevan o que están vinculadas a ese comportamiento. Y es entonces donde tenemos y donde nosotros podemos intervenir, porque ya no estamos hablando de una distracción o de algo que me genera un poco de diversión en un juego. Estamos hablando de que si no lo hago, yo me siento emocionalmente mal, ¿no? Y creo que algo me falta por hacer. Y lo hago cuando inicio, no puedo frenarme. Entonces tiene muchísimas similitudes con el
con la dependencia química en sí misma, ¿ok? Y esto es muy importante. Y bueno, aquí es donde yo quiero platicar, ¿no? Donde yo quiero platicar, porque aquí es donde entra este tema de este tipo de comportamientos, ¿no? Sobre todo porque las dependencias en algún punto tienen una dependencia psicológica y aquí es donde nosotros, ¿no? Ahorita sobre todo ha sido muy, es una sensación extraña, así lo podría definir. Hemos empezado a recibir casos a través de los cuales las personas todavía no se alcanzan a dar cuenta que muy probablemente su consumo de riesgo está asociado a alguna pérdida vinculada a la pandemia, ¿no? Ya hemos tenido casos en los cuales llegan usuarios, perdón, no sé, en mi familia fallecieron mis abuelos, ¿no? Y yo los contagié, ¿no? O sea, yo fui el que inicié. Ok, y entonces empezamos a explorar qué es lo que está sucediendo y ellos todavía no se alcanzan a dar cuenta que el consumo puede estar vinculado a esa pérdida, ¿no? A la ansiedad que generó, a los momentos, por supuesto, que hubo de muchísima tensión, a la forma en la que se pudo haber respondido y el que no se den cuenta de ello hace un poco que genere esta sensación como de cómo le puedo explicar y de qué forma podemos nosotros como institución en este proceso que está atravesando, pero sobre todo también a que sepa que de alguna manera él o ella están buscando obtener lo que dice el punto A, ¿no? Una vivencia de efectos agradables, placenteros o evasivos. Este es lo que probablemente puede estar buscando esta dependencia psicológica. Y como tal, ¿no? Obtener una vivencia de efectos agradables, placenteros y evasivos, pues como tal nos habla de todo, ¿no? Nos habla de sustancias psicoactivas, pero también nos habla de los múltiples comportamientos, inclusive la comida, por supuesto, inclusive los dulces, ¿no? Inclusive tiene que ver con sexo, tiene que ver con las apuestas y tiene que ver con suplantar identidades, por ejemplo. El ejercicio también en algún momento, que el ejercicio no es en sí malo. El tema es cuando ya, que también los hay una mezcla de consumo de otras sustancias, pero no solo eso, ya estamos hablando también de un trastorno de la imagen corporal que está vinculado a esta búsqueda, ¿no? De un efecto agradable y placentero. Y bueno, por otro lado también una dependencia psicológica es cuando tratamos de evitar el malestar que sentimos cuando ya no tenemos la sustancia. ¿Por qué? Pues porque me genera incomodidad, me genera aburrimiento, me genera una sensación de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde voy? Entonces, pues tenemos un panorama donde se están desarrollando muchas actividades para buscar y obtener esa sensación de placer a través de la sustancia o a través de ciertas cosas. Y bueno, esto es muy importante porque empiezan a asociarse patrones de conducta, ¿no? Patológicos. Y entonces es cuando tenemos aquí por un lado, ¿no? Que necesitamos, ¿no? Necesitamos este es como, cuando dice conductismo operante, estamos hablando de reforzar de manera positiva el comportamiento. Es decir, siento muy padre cuando consumo esa sustancia o siento muy bonito cuando gano mucho dinero, ¿no? Aunque en ese momento la persona no es capaz de, en realidad no ganó dinero, que en realidad fue una pérdida, pero la sensación de bienestar que le genera haber ganado hace que la conducta se vuelva a repetir, ¿ok? Y en este caso estamos hablando de que existe también ciertas cosas que están vinculadas a ese comportamiento. Entonces es donde nace la recomendación de, pues no apuestas, pero no asistes a lugares donde se realizan las apuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que tú vas a buscar y vas a tener esa sensación continua de buscar esta sensación placentera, pues existen cosas que están vinculadas a ese comportamiento. Entonces, evítalas, por favor, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar que no haya este consumo. Y sí, pues este consumo de sustancia al final, ¿no? De sustancia que tiene que ver con el dinero, con la recompensa. Y bueno, cuando estamos hablando de esto, recordemos que se busca esta sensación de placer y se continúa su búsqueda constante, pues para evitar sentirme mal cuando no la tengo, ¿ok? Y esto es muy importante porque ahorita yo creo que está muy, muy, muy en boga.
Actualmente me han llegado muchísimas consultas y solicitudes de información para el consumo de gotas de CBD. Me han llegado frasquitos, promociones, me han llegado con los mismos frasquitos que sí los recomiendo, que si no los recomiendo, que qué pienso, que no es marihuana. Sin embargo, sí hemos visto un incremento importante en el consumo, precisamente, ¿no? Ahí nos damos cuenta, porque está habiendo a nivel social problemas para conciliar el sueño. Es importantísimo destacarlo, ¿no? Una búsqueda constante de una sensación de tranquilidad y de bienestar, ¿no? Entonces, ¿en dónde lo estoy viendo? Pues creo que las gotitas del CBD pues es un remedio natural, ¿no? Y lo puedo consumir. Y entonces, detrás de esa creencia existe la posibilidad de que pueda haber una dependencia, pues claro, por supuesto que la existe. Entonces sí es muy importante que nosotros nos demos cuenta que detrás de toda esta búsqueda de una sustancia o de un comportamiento puede haber en sí mismo ya una sensación de malestar, ¿no? Puede haber ya, o sea, ya puede estar allí y que precisamente es como uno de los detonantes que puede llevar a explorar con diferentes sustancias que si no tenemos el conocimiento de los efectos, del grado de dependencia que pueda tener y de las consecuencias que se puedan llevar a cabo con este comportamiento, por supuesto que podemos comenzar a abusar de ellas y de lo demás, ¿ok? Entonces, bueno, aquí esto es muy importante, esto me parece ahorita importante porque en los últimos meses hemos visto un incremento de solicitudes en esta área, pero también de depresión y de ansiedad. Está siendo como la segunda causa por la cual buscan nuestros servicios. Y me parece importante y relevante hablarlo porque sin duda alguna un trastorno de salud mental como una depresión, una ansiedad o trastorno de ansiedad generalizado, si no es bien tratado, si no tiene un enfoque adecuado, sin duda alguna puede favorecer la presencia de abuso de sustancias. ¿Ok? ¿Por qué? Precisamente porque no hay un diagnóstico adecuado, pero sobre todo un tratamiento integral. ¿Ok? Y es justo el ejemplo que les comentaba, ¿no? El incremento actual. Tuve un usuario que decidió buscar nuestros servicios con problemas de alcoholismo, pero en su antidoping salió positivo a marihuana. Cuando se le pregunta, nos dice, pues no he consumido. Le dije, oye, mi último consumo fue en la adolescencia, ¿no? Dije, ok, ¿has consumido gotas de CBD? Y me dijo, sí, no sé ni quién me las recomendó para dormir, ¿no? No sé ni quién me las recomendó para dormir, pero pues fueron hace como 2 meses y sigue saliendo positivo su antidoping, ¿ok? Si esto no es hablado y si esto no es informado con los riesgos que puede llevar su consumo, definitivamente puede favorecer la presencia del abuso de sustancias. Y eventualmente un abuso de sustancias, que es el escenario B, puede causar o puede exacerbar los síntomas de depresión y ansiedad, ¿ok? Por eso es muy importante que acudamos a profesionales y que divulguemos información de manera responsable, porque si entramos en esta área a través de algo que creemos que es la solución, puede no necesariamente ayudarnos e inclusive puede empeorar el escenario generando una dependencia, que es también muy común en los casos en los cuales hay una receta, hay una indicación médica de consumo de ciertos antidepresivos y eventualmente se ve exacerbado o el escenario se ve complicado en función de que hay una combinación con alcohol. Y ahorita sí es muy común, y sí quiero decirlo, ha habido un incremento en el consumo de alcohol en los hogares, ¿no? En los hogares. Es algo importante que creo que merece la pena que se hable, que se tenga, porque la misma pandemia ha favorecido que se desarrolle de esa manera, ¿no? Ha favorecido que mientras estoy trabajando, que mientras estoy viendo una película, estoy aumentando una copita, 2 copitas, 3 copitas, y entonces se ha visto pues aumentado de manera importante el abuso de alcohol, aún cuando puede haber alguna condición médica importante que esté allí, aun cuando puede representar en sí mismo un riesgo para la persona que vive sola, por ejemplo, casos en los cuales hemos sabido que la persona vive sola y tuvo un accidente y pues no hubo quien respondiera en ese momento. También es una de las consecuencias y lo hemos visto ahorita mucho en la
en la pandemia, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es lo que yo quería platicarles ahorita de esta presentación y saber, ¿no? Aquí, saber que existen y que van a existir diferentes intervenciones. La última fila justo nos habla de las diferentes tipos de intervenciones para las diferentes etapas en las cuales se encuentra la persona en el consumo. No todas las personas ameritan que se les anexe, ¿no? Ya ves que este término es comúnmente usado, es divulgado de manera importante por todos lados y es algo con lo que tenemos que luchar todos los días. Y no todas las personas requieren solo de psicoterapias. Hay casos en los cuales ya se necesita un proceso de hospitalización y un proceso de un servicio asistencial, pero eso no lo definimos en función de que querramos o de las experiencias de los vecinos o de nuestros amigos. Eso se define en función de evaluaciones que se aplican y que aplicamos los profesionales en la salud para saber en qué etapa se encuentra y el tratamiento, ¿no? Entonces, así que prevención, ¿okay? O sea, ahora los escucho. Perdón, no alcancé a escuchar la última parte. Pasamos a la sección de preguntas. Sí, adelante. Ok, bueno, tenemos una pregunta que hace Jesús Ramírez. Él pregunta si existe similitud entre la adicción a sustancias y la dependencia emocional. Esto pensando en los cambios estructurales a nivel neuronal, las sensaciones emocionales vividas, etcétera. Hola. Este es súper interesante. Muchas gracias, Jesús, ¿verdad? Jesús, por tu pregunta. Es una pregunta que se hace de manera constante. Fíjate que el que la mencione me lleva a pensar, sin duda alguna, en un trastorno un trastorno de personalidad, que se llama así, trastorno por personalidad dependiente, ¿no? Y justo tiene algunas características en común, ¿no? Estas características son en su conjunto como están categorizadas justo como las adicciones de proceso, ¿no? Adicciones de proceso, que tiene que ver con, no hay propiamente cambios estructurales por la exposición a la sustancia. Cuando estamos hablando de un consumo de alguna sustancia, su consumo repetido genera la producción y sobre todo la producción de ciertos neurotransmisores, hay ciertos bloqueos de otros receptores, y hay un neurológico. Y eso es lo que ocasiona en algún momento que una persona con una adicción a unas sustancias como la cocaína tenga después trabajo y le cueste tener experiencias placenteras si no es que están vinculadas al consumo de cocaína, ¿sí? Eso es importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un cambio estructural a nivel neurológico que hace que la persona ya no produzca ciertos neurotransmisores o la forma en la que los producía se vea alterada de tal forma que no perciba estas sensaciones como naturales, como divertidas, perdón, cuando antes sí lo hacía. Por eso es que uno de los signos y síntomas de una dependencia física es que las cosas que hacían antes y que le generaban placer o diversión o alegría ya no le generan la misma alegría. ¿Por qué? Porque ahora lo hace la sustancia. ¿Sí me explico? En el caso de la dependencia emocional existen similitudes, pero esto no. Esto último no necesariamente sucede, ¿ok? No es que esté pasando, a reserva de que pueda la persona que tenga esa dependencia pueda tener en algún momento un episodio depresivo, ¿no? Allí sí estamos hablando ya de un tema a nivel neurológico, pero la dependencia afectiva es un tema de punto y aparte. Ahorita también, por supuesto, que se ha visto muy exponenciada, con un control de repente que se ejerce a través de redes sociales, ¿no? También eso es como muy importante. ¿Lo hemos atendido? Sí. No necesariamente requiere internamiento si no hay alguna otra comorbilidad como depresión o ansiedad. Normalmente se puede llevar bien en un proceso terapéutico de corto plazo, de mediano plazo, y la
raíz sin duda alguna está en la serie de experiencias que se creen se pueden tener divertidas o placenteras con la pareja y que creo que no las voy a encontrar en ninguna otra persona. Pero además allí hay otros temas que están muy vinculados a un ejercicio de violencia, un ejercicio de control, un tema que tiene que ver con autoestima, un tema que tiene que ver con autoconcepto, por supuesto, y generan que la persona crea, o sea, el componente inicial es no puedo ser feliz con otra persona si no es contigo. Y sí, ha llegado casos en los cuales la persona puede llegar a presentar, no creo que no cae en la categoría de síndrome de abstinencia, pero sí está mal si no está cerca de la persona. Y está bien, o esos síntomas de malestar desaparecen cuando se está cerca de la persona. Y entonces, pues no es que necesariamente lo necesite para sobrevivir, pero en ese momento ella cree o él cree que sí lo necesita para sobrevivir y continuar. Y en ese sentido, pues sí hay similitudes entre una y otra, pero definitivamente la adicción química tiene una categoría de enfermedad porque representa cambios estructurales a nivel neurológico y la dependencia emocional afectiva no necesariamente lo provoca, sino es que hay cambios estructurales por algún episodio depresivo o por algún trastorno de ansiedad generalizado o algún otro tema, ¿no? Espero que, Jesús, espero que haya sido clarificada tu pregunta y si no, vuélveme a preguntar. Muchas gracias, Dulce, y gracias por la pregunta, Jesús. Les recuerdo que justo este espacio es para ustedes, para que hagan las preguntas que les surjan. Aquí tienen a la experta que, bueno, tiene mucha experiencia en el campo y pues les puede aclarar todas sus dudas. Y bueno, Dulce, bueno, hace un momento comentabas esta diferenciación que se da respecto al consumo entre hombres y mujeres. A mí me surge esta duda. ¿Hay una tendencia en el grado de abuso, a diferencia de hábito, por sexo, a diferencia en sexo? Ok, ¿me preguntas como el tema que tiene que ver con estadística o tiene que ver como con el patrón de consumo, con lo que consumen, con las diferencias de las consecuencias y todo? ¿Sí? ¿O en general? En general, yo iba más por lo del Órale. patrón, pero si nos No, compartes de muy todo, bien está esa súper. pregunta. Claro, esa pregunta me puede gustar muchísimo porque justo hace, pues yo creo que unos 5 años, ajá, sí, yo creo que como 5 o 6 años tuve una participación en un congreso de adicciones y familia fue una reflexión sobre el impacto de las adicciones con perspectiva de género, ¿no? O sea, de qué forma afecta la adicción a hombres y mujeres. Y bueno, es abismal y sobre todo es súper interesante porque actualmente también ha bajado la edad de consumo entre las chicas, ¿no? Por supuesto, hay un consumo de riesgo a edades mucho más tempranas. Están explorando con sustancias ilegales de manera mucho más temprana que en otros momentos. El cambio epidemiológico, por supuesto que es diferente porque normalmente el alcoholismo de una mujer se lleva más bien normal, antes era sobre todo alcohol y sobre todo en personas adultas mayores, ¿no? O personas adultas, jóvenes y adultas mayores. Y era eso, ¿no? Era como alcohol y probablemente el uso de benzodiazepinas, que son como medicamentos, bueno, no son como, son medicamentos controlados que se pueden en algún momento recetar para crisis de abstinencia, crisis de ansiedad o ataques de pánico. Y ese era como el patrón, ¿no? Actualmente hay un consumo de sustancias ilegales a temprana edad y hemos atendido ya a chicas de 16, 17 años con consumos de cristal, por ejemplo, con una dependencia importante a marihuana y con un consumo o un uso explosivo de alcohol, ¿ok? Entonces sí ha cambiado la edad, ha cambiado la sustancia de predilección y por supuesto que también los efectos, ¿no? Ahora bien, en cuanto al impacto, por supuesto que también es importante, pero el impacto de la adicción, ¿no? Y la búsqueda de atención. Suele suceder que cuando se interna un varón, ¿no? Cuando un varón llega a tratamiento, viene la mamá, la tía, la esposa o los hijos. Cuando una mujer, mamá, se interna, hay más dificultades de acceder a los servicios porque existe el tema de ¿y quién se va a hacer cargo de los niños? ¿No? O sea, le tocan a ella.
porque papá Ok. no está, o sea, porque papá ya de por sí no figuraba. ¿Por qué? Pues porque las actividades normalmente están del hogar, están dirigidas y están pensadas y estructuradas para el género femenino. ¿Sí me explico? Entonces, cuando a mí me preguntan, Dulce, ¿la adicción impacta más fuerte en la familia cuando es la mamá o cuando es el papá? Sin duda alguna va a ser el mayor impacto es en la mujer. Es cuando mamá desarrolla una adicción o desarrolla cualquier enfermedad. Y no es porque, por supuesto que su papel es relevante igual que el papá, pero es porque sobre la mujer recae muchísimas de las responsabilidades del hogar, ¿no? O sea, está a cargo de los hijos, está a cargo de los hogares, de la alimentación, de las cuentas probablemente, de llevar cierto control, de surtir la despensa, de proveerla, de acompañar a los niños a las tareas. Entonces, por supuesto que el impacto es mayor por la serie de actividades que de por sí ella ya tenía encima. ¿Sí me explico? Entonces, hay una diferencia importantísima y sobre todo que nos demos cuenta que sí, en la búsqueda de ayuda, la mayor parte de personas que solicitan los servicios es para los varones. Eso sigue siendo, eh, eh, mm, se sigue viendo, es parte de lo que observamos en la experiencia cotidiana, lo que no significa que las mujeres no estén teniendo problemas de abuso o de dependencia. Significa que existen mayores recursos emocionales, sociales y por supuesto económicos para apoyar cuando el padre de familia, el hijo o el hermano tiene una adicción versus cuando la mujer puede presentar una dependencia, ¿no? Y yo creo que hay una proporción, ¿eh? Yo creo que hay una proporción como yo creo que de 10 varones, 2 mujeres acceden a servicios. Ok, esto es muy, muy interesante, porque sí, justamente pareciera que de algún modo, pues a veces a los varones se les permitía más el consumo, ¿no? Una mujer no debe de beber, ¿no? Entonces, bueno, el que actualmente ya pues haya cierta emancipación, pues también pues pareciera que se abre un tanto pues esta facilidad para pues que haya un consumo donde ambos géneros puedan acceder. Sin embargo, pues me llama la atención la forma en la que pues se da la atención, ¿no? A cómo recurren a esta atención. Por supuesto, y sobre todo lo que es muy importante que sepan las personas que en este momento nos están viendo, las chicas, es que la forma en que consume la mujer tiene un impacto diferente en la salud. ¿Por qué? Pues porque tenemos más depósitos de grasa. Entonces podría, en términos como burdos, podría decirse que la mujer podría estar más tiempo borracha que el varón, ¿no? Por los depósitos de grasa que tenemos versus los varones que tienen, pues que casi no tienen depósitos de grasa. Y entonces eso favorece a que nuestro riesgo de desarrollar dependencia sea mayor aun cuando consumamos las mismas cantidades que los varones, ¿no? O sea, si ponemos a lo mejor el consumo de riesgo desde los 18 años hacia arriba, en mismas cantidades es altamente probable que la mujer desarrolle dependencia a edades más tempranas que los varones. Y bueno, pues el alcohol está vinculado a diferentes tipos de cáncer, ¿no? En el caso de las mujeres y en el caso de los varones, el cáncer de garganta, el cáncer de esófago, cáncer de hígado, por supuesto, de páncreas. De acuerdo. Pues muy, muy interesante lo que nos compartes, Dulce. Qué En este bien. sentido, si tienes más láminas para presentar, es que justo cuando terminabas me perdí un poquito, se escuchó entrecortado. Había una, bueno, no sé cuál te referirás, la del tipo de intervención, el abordaje. Sí, bueno, te pregunto si ibas a continuar explicando No, esa no, parte no. o... No, más bien ver si hay dudas, preguntas o conversar, aclarar como todo lo que puedan estar teniendo de inquietudes y así. Ok, bueno, pues de momento esperamos pues sus preguntas de todas y todos. Aquí, bueno, me surge a mí la duda, Dulce, respecto al apoyo social. ¿Cómo desde estos espacios donde tú facilitas, generan herramientas, de qué manera trabajan con las personas cercanas a las personas que acuden con ustedes? O sea, estoy hablando de padres, madres, De amigos familia. incluso, ¿no? Ajá. Ajá. Oh, esta está padrísima porque creo que una parte importante para la búsqueda de ayuda, ya sea que estés en la etapa de abuso, que es este consumo explosivo, de consumo de riesgo,
o que estés en la etapa de dependencia, las redes de apoyo funcionan de manera importante, ¿ok? Tienen una trascendencia de verdad, podría decirse que definitoria, ¿no? De la búsqueda de atención o de definitivamente no hacer nada. Y en este sentido, tener una red de apoyo que puede ser no necesariamente padres y madres de familia, sino la pareja, a lo mejor algún servicio especializado de atención a la salud mental, favorecen una búsqueda temprana. Eso sí, eso es importantísimo. Entonces, este tipo de espacios que se están abriendo me parece que son relevantes para que haya espacios para hablarlo, porque a pesar de que pueda haber mucha información, creo que lo dijimos al principio, sí es bien importante ver que no, la información no necesariamente se traduce en acciones para la búsqueda de atención a la salud, ¿eh? O sea, no es nada más así. En general tiene que ver como muchos factores y uno de ellos son las redes de apoyo. Hemos visto que entre más redes de apoyo se tengan, es mucho más probable que haya una búsqueda de atención temprana, ¿ok? Una búsqueda de atención oportuna. Y por supuesto, en el pronóstico de la enfermedad, ¿no? O sea, por supuesto que impacta de manera importante porque no es lo mismo que hablo de red de apoyo, tanto la presencia y la parte económica, por supuesto, pero hablo como de esta presencia de apoyo y de motivación extrínseca, ¿no? Que se necesita de, venga, dale, vamos para adelante, vamos para, pues, a salir adelante de esto juntos, vamos, te acompaño a tu terapia, yo no voy a pasar, pero te acompaño, ¿no? Hay ocasiones en las que a veces se piensa y dices, bueno, es que él lo tiene que hacer o ella lo tiene que hacer, tiene que ir a su terapia, pero ese tipo de motivación en este caso sí es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, para empezar en el proceso de ingreso, ¿ok? Nosotros, Renovadic, ya estamos, porque me parece que el término correcto no es apostar, pero estamos favoreciendo el desarrollo de técnicas de intervención temprana. ¿Esto qué significa? Que hablamos, la mayor parte de los usuarios cuando están intoxicados, y sobre todo también por este prejuicio y estigma que se tiene mucho alrededor de este padecimiento, hace que se dificulte la atención. Entonces, la mayor parte de las personas no necesariamente quieren recibir ayuda. Uno de ellos motivado por los prejuicios y los estigmas, pero también por el síndrome de abstinencia, ¿no? O sea, en ese momento no saben qué van a hacer si sienten o comienzan a experimentar los síntomas de no tener la sustancia. Y nos pasa también con adicciones de proceso. Recuerdo mucho un caso de un usuario que no permitía que en ese momento se le retirara el iPad, ¿no? O sea, que no quería que se le retirara y que se le cerrara sesión. Se dormía con él, entraba al baño con él, lo usaba de almohada y no estaba permitiéndolo porque no sabía qué hacer con la angustia que le iba a generar el no tener, ¿ok? Pienso también en gente que se queda pegada, digo pegada, ¿no? O sea, aquí en el monitor, por noches, que no sabe qué va a hacer si se desconecta. Entonces, esta incertidumbre dificulta que puedan buscar ayuda, ¿ok? Dificulta porque, pues, ¿qué voy a hacer, no? O sea, entonces, en ese momento es cuando nosotros ayudamos y acompañamos a la familia para ofrecerle alternativas, para mitigar o para poder disminuir esa sensación de angustia que le genera el no tener su alterador, ¿no? La sustancia psicoactiva o el comportamiento, ¿va? O la persona. Entonces, es proveerle de herramientas a la familia para que ellos a su vez puedan darle esta seguridad o puedan otorgarle diferentes actividades o alternativas para qué hacer cuando no se tenga esa sustancia o esa actividad, ¿no? Okay. Entonces, desde ahí es el primer abordaje con la familia. Segundo, durante el proceso, si es que llegan a internamiento o si es que se quedan en una atención temprana, cuando hablamos de abuso, ¿no? En la etapa de abuso, lo que hacemos mucho es trabajar con el usuario dándole habilidades, bueno, más bien promoviendo que desarrolle habilidades asertivas para el no, buscando otras alternativas, ¿no? Ayudándole a encontrar aquel proceso que está detrás de su consumo problemático, ¿no? Entonces, lo ayudamos poco a poco a que vaya desarrollando estas estrategias y en algún punto la familia puede volverse un punto importante. ¿Cómo? A lo mejor no promoviendo el consumo, a lo mejor buscando otras actividades, por ejemplo, ok, sí, ahora que viene Navidad, ¿no? Que ¿quién lleva la bebida? Ok, probablemente ahora, en lugar de quién lleva la bebida, vamos a promover otro tipo de actividades, ¿no? A lo mejor vamos a ir a la playa, a lo mejor, no sé, vamos a ir a
vamos a hacer karaoke, vamos a tener esta alternativa de bebidas, y eso ayuda a la familia a que tome otros caminos, a que también pueda, junto con el usuario, no favorecer entornos que, que favorezcan a su vez el consumo, ¿ok? Y bueno, ya en la parte de tratamiento a una dependencia, pues sí requiere una intervención más profunda. Yo creo que del tipo de intervención que se requiere para los usuarios que están en internamiento, también con la familia, porque con el proceso, así como se va desarrollando el proceso, pues se va desarrollando comportamientos bastante complejos en la familia, ¿no? Se desarrolla una especie de simbiosis allí bastante particular en la cual la persona que no consume sustancias comienza a desarrollar también comportamientos obsesivos y compulsivos con su familiar, que no lo dejan estar tranquilo, que no lo dejan estar quieto y que solo quiere controlar y saber qué está haciendo y que solo está resolviendo la... Entonces comienzan a desarrollar otro tipo de comportamientos que requieren una intervención más profunda, pero también hay un acompañamiento porque sí estamos, nosotros nos hemos dado cuenta de este impacto, pero además se genera y se promueve que haya un acompañamiento a largo plazo, que la familia pueda tener una red de apoyo psicológica, que pueda recurrir a consejería terapéutica, por supuesto, a consejería en adicciones para saber qué hacer en algún caso, ¿no? Entonces, y también los usuarios, por supuesto. Y esta combinación hace que haya una mayor adherencia, o sea, que se apeguen más al tratamiento, ¿no? Que digan, bueno, pues sí, sí podemos, no estamos solos, vamos a echarle ganas, ¿sí? O sea, se genera como toda una cadenita, ¿no? Además de que en Renovadic en específico, pues nos gusta generar como un sentido de identidad y pertenencia, ¿no? Donde promovemos el bienestar y promovemos estilos de vida saludables que no están vinculados necesariamente al comportamiento adictivo. Pues mira, súper importante el apoyo familiar, ¿no? Creo que al final es el espacio donde más están, al final ahí recurren, ¿no? En un momento dado, y pues de algún modo también tiene un impacto en el sistema, ¿no? Familiar. Creo que sí, es súper, súper importante la forma y la manera en la que se puedan integrar en este apoyo. Claro, claro. Y fíjate que ahorita que yo leo este espacio de bienestar y vi todo el programa, dije, qué maravilla, porque a pesar de que pueda ser la familia el primer entorno que se entere, no necesariamente pasa así. A veces son los amigos, a veces es la pareja, a veces es un acompañante terapéutico, a veces es algún personal de salud, ¿no? Un médico, una enfermería, un servicio de enfermería, quien se da cuenta de este problema. Y entonces es allí donde podemos hacer nosotros como personal de salud pues una pequeña intervención para favorecer que la persona busque ayuda. ¿Cómo? Desmitificando cosas, dando información objetiva, dando información clara, acercando los servicios. Y creo que eso es súper valioso, ¿no? Que se generen estos espacios de promoción de la salud y que haya como la apertura para hablar de esto desde como es, ¿no? Sin el prejuicio, sin el estigma, sin el te voy a anexar, no. Justo, bueno, ahorita en esta parte del apoyo nos pregunta Denise, ¿y qué se hace cuando no se cuenta con un apoyo? ¿Se asigna a alguien en el espacio, por ejemplo, de Renovadic, que es donde tú tienes como conocimiento? ¿Qué ocurre en estos casos? Ajá, como que no tiene apoyo, o sea, como que no dice, Denise, no dice. A ver, Denise, si nos puedes elaborar tu pregunta y ahorita pues con gusto Dulce nos la va a precisar. Digo, yo creo que tiene que ver con que a lo mejor la persona no cuenta con el apoyo familiar, ¿no? O sea, no cuenta con el apoyo o con las redes familiares para buscar el servicio. En ese caso, pues por supuesto que puede buscar ayuda de manera personal, ¿no? Y también hay procesos que no necesariamente tienen que ver con la familia, o sea, lo ideal es eso, ¿no? Y creo que lo dijimos, ¿no? Lo ideal es que haya una red de apoyo importante y sólida, o sea, eso es creo que hasta importante para la mayor parte de problemas de salud pública, me atrevería a decirlo. Entonces, si no lo hay, creo que también puede trabajarse, por supuesto, el hecho de que no haya una red social de apoyo, pero también existen y existimos los espacios, por supuesto que los hay, porque entonces, pues partiendo de eso, partiendo de que no hay un apoyo, pues podríamos en algún momento favorecer que busque otras redes de apoyo que sí le provean lo que en ese momento está necesitando. Y es donde aparecen
los grupos, es donde aparecen las diferentes comunidades terapéuticas que se han estado gestando, es donde aparecen los diferentes espacios terapéuticos en los centros de atención primaria en adicciones, es donde aparecen también pues el proceso terapéutico, ¿no? Y la comunidad que se puede generar con personas que pasan por lo mismo. Sí, justo Denise se refería al apoyo de familiares, amigos, pero bueno, creo que nos lo has ampliado bastante bien, Dulce, de que la manera en la que, bueno, se pueden buscar otros espacios, ¿no? Comunidades que de Claro. algún modo se gestan para ello. Ujú. Exacto, exacto, exacto. Bien, Dulce, también tenemos otra pregunta. Esta nos las hace Eddie Ren, Sedi. Ajá. Esta persona pregunta, ¿qué hacer cuando las amistades invaden más en el consumo del enfermo alcohólico? Quiero pensar que, bueno, en el espacio de ya cuando se encuentra en tratamiento. Ujú. Pues esa pregunta es interesante porque justo hablábamos del impacto de las redes, ¿no? Creo que puede ser, pienso, trato de pensar un poquito en que la persona a lo mejor está o estuvo en algún proceso, ¿no? A lo mejor o está intentando moderar el consumo y las amistades, ¿no? Las personas con las que se convive continuamente, pues promueven el consumo y pareciera que entorpecen, ¿no? Entorpecen el proceso de rehabilitación o el proceso de pues dejar de beber, ¿no? O reducir el consumo. Bueno, en esos casos yo creo que sí es muy importante también la red familiar. ¿Qué es lo que se ofrece? Nosotros hemos visto, eso no lo he leído ni nada, eso tiene mucho que ver con experiencias dentro de la institución misma y precisamente por eso nosotros promovemos un estilo y algo que genere sentido de identidad y pertenencia, ¿ok? Cuando una persona tiene y comienza a desarrollar un trastorno por consumo de sustancias, en este caso que nos comentan por alcohol, comienza a estar evidentemente con gente que consume, ¿no? Con gente que comparte ese mismo interés. Evidentemente una persona que no consume, pues no va a entrar en ese círculo, no va a sentir pues esa pertenencia, ¿ok? Entonces, por supuesto que se buscan amistades y se comparten espacios y tiempo con personas que consumen. Cuando tú le dices a esa persona, sabes que aléjate de esos amigos, la persona puede responder de manera pues abrupta y negativa y decir, pues con quién me voy a quedar, ¿no? Porque llevo años socializando y teniendo experiencias gratificantes con este círculo de amigos. Es entonces donde nosotros lo que promovemos y sugerimos que promueva la familia es el desarrollo de actividades en otros entornos con otras personas, ¿no? Entonces, a lo mejor adherirse, ahí es cuando entran los grupos de ayuda mutua, adherirse a un grupo de ayuda mutua donde el objetivo es, entre otras cosas, no beber. Y entonces puedo desarrollar ahora vínculos con gente que comparte el mismo objetivo que yo, ¿no? Con gente que ahora no va a beber y puedo desarrollar a lo mejor una amistad. Pienso también en promover otras actividades, es decir, a lo mejor buscar actividades de esparcimiento que no necesariamente estén vinculadas a beber, pero que promuevan que esta persona pueda desarrollar otras habilidades en otras áreas. Promover que socialice en otros espacios con gente que no está consumiendo y que comparte ese objetivo. Eso también ayuda. Entonces, ¿qué promovemos y qué sugerimos? Realizar actividades al aire libre. Sé que ahorita con la pandemia estuvo difícil y puede estar un poco complicado. Con las medidas sanitarias que se recomiendan, es importante que se desarrollen actividades al aire libre, sí, por supuesto. Esas otorgan, eso sí se sabe científicamente, que otorgan cierta sensación de bienestar, ¿no? El caminar, el estar en un bosque, el estar en contacto con la naturaleza, promueve una sensación de bienestar y esa es importante. Senderismo, ¿no? Ciclismo, por ejemplo. El desarrollar una actividad de alto impacto podría ser como hemos visto muy buenos resultados en actividades que se llama CrossFit, con CrossFit. Hay equipo, hay sentido de pertenencia, socializan y se tiene un estilo de vida particular, ¿no? Que puede promover el no consumo. Entonces, también ese tipo de actividades favorecen muchísimo, ¿no? Por otro lado, también la meditación, ¿no? Mindfulness y puede ser también yoga, por supuesto, que son actividades que no necesariamente
promueven el consumo de alcohol, pero independientemente de eso promueven sensaciones de bienestar, no gratificación como lo hace la sustancia, sensaciones de bienestar en las diferentes áreas de su vida, ¿ok? Entonces yo promovería ese tipo de actividades. Y a lo mejor al principio le es difícil al familiar que lo haga, ¿no? A la persona que tiene la dependencia. Puede ser que tenga, pues, vergüenza, miedo, pena, lo que sea, ¿no? Entonces, a lo mejor al principio sí puede promoverlo a nivel familiar. Vente, vamos a iniciarlo y eventualmente, pues, ir como separando, ¿no? Otros espacios, de acuerdo. Muchas gracias, Dulce. Y bueno, aquí Gracias. también nos hace otra pregunta Jesús. Él, bueno, se acerca nuevamente al tema del género y pregunta respecto a la influencia de la masculinidad. ¿Qué impacto tienen las características de la masculinidad tradicional y cómo éstas aumentan la latencia en los varones a consumir? Wow, muchas gracias por esa pregunta. Debes de saber, Jesús, ¿verdad? Sí. Jesús, debes de saber que uno de mis segundos temas favoritos, porque tengo muchos temas favoritos y uno de ellos es la masculinidad. Y justo fue un tema en el cual intenté profundizar y trabajar en la maestría. Y ciertamente la masculinidad hegemónica, ¿no? Este término que se ha usado muchísimo y que engloba diferentes comportamientos, sí representa o sí puede representar un nivel de riesgo para el desarrollo de ciertas actividades. En el caso del consumo de sustancias de manera pues directa, está vinculada sin duda alguna al consumo temprano en los adolescentes, ¿no? En la promoción y sobre todo en la presión social que se ejerce entre ellos, entre los varones, para tener actividades de riesgo. Eso incluye consumir alcohol a edades tempranas, consumir sustancias psicoactivas ilegales, explorar su uso de manera muy, pues desde pequeños, y también, por supuesto, el desarrollo de conductas violentas, ¿no? Del desarrollo de actitudes y de comportamientos temerarios, ¿no? Los accidentes viales. De hecho, se sabe, ¿no? Que los accidentes viales, por ejemplo, en el caso de los hombres, están muy vinculados a conductas imprudentes e impulsivas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una relación y por supuesto que también esa relación, esto que estoy comentando, tiene mucho que ver en la búsqueda de ayuda, ¿ok? Porque independientemente de que pueda tener un grado de severidad, es difícil en algunos casos lograr acceder a los servicios porque se sigue creyendo que eso es pues parte del no poder, ¿no? O sea, yo cómo no voy a poder si yo soy tal, si yo hice, si yo fui, si yo he podido con tantas cosas. Entonces retrasa la búsqueda de ayuda, no solo en el área de salud mental y adicciones, también la retrasa en otras áreas de la vida, ¿no? En el manejo de estrés, en un control adecuado de la diabetes y de la hipertensión, en la detección de cáncer, por ejemplo, de próstata, ¿no? Todos aquellos mitos y tabúes que se tienen alrededor. Entonces, creo que sí sigue influyendo. Yo esperaría que la cosa mejore un poco y que haya pues mayor reflexión y sobre todo mayor crítica desde las masculinidades mismas, o sea, desde ellos, ¿no? Desde ellos, desde esta reflexión de ellos mismos y redirigirlo un poco, pero hasta ahorita me parece que sigue influyendo de manera importante y sí, por supuesto, sí puede haber allí pues temas vinculados, sobre todo en esa área, ¿no? En comportamientos, consumo temprano a través de la presión social entre pares, así se podría definir, ¿no? Consumo temprano a través de la presión social de pares, exploración con sustancias de mayor riesgo, a través de las conductas temerarias que desarrollan normalmente desde la masculinidad y por supuesto accidentes viales y ejercicio de violencia vinculada también al consumo. Pongo un caso maravilloso. Sí, Recuerdo mucho un caso de abuso de alcohol. La persona que estaba presentando abuso de alcohol consumió muchísimo en un escenario, en un episodio, y pudiendo, él mismo lo dijo, ¿no? Pudiendo violentar a los demás y poder agredir a los demás, fui y violentó muchísimo a su pareja. Le dijo que era una celosa, que era una tal por cual, que era que estaba con este chavo, con este otro chavo, tal, y le dio una golpiza de manera importante, y fue donde él mismo se cuestionó, ¿no? Él mismo se cuestionó y dijo, ¿por qué no fui con otra persona, ¿no? O sea, ¿por qué me fui con ella directamente a ejercer como la agresión y la violencia, ¿no? Pudiendo haberlo hecho de otra manera. Entonces, hasta en estado de intoxicación, por supuesto que influye muchísimo estas creencias, por supuesto que están sumamente influenciadas, ¿no?
Pues muchas gracias, Dulce. Realmente, pues hemos hablado de cuestiones sociales que abarcan desde el género, la familia, la parte biológica también, la parte psicológica, y pues vemos cómo realmente esto, pues es como muy, muy amplio y la manera en la que se configura, la manera en la que se aborda, pues es súper interesante y fundamental por poner atención, ¿no? A nivel social y a nivel individual, porque justamente pues es parte importante de nuestra salud mental. Y bueno, pues aquí realmente pues te mandan saludos en el chat, también pues muchas felicitaciones, qué excelente ponencia y pues bueno, realmente pues aquí de parte del grupo pues quedamos muy satisfechos y muy contentos con la información que nos has dado, ha sido como muy completa y pues agradable escucharlo de tu propia voz, desde tu experiencia, desde tus sentidos incluso, ¿no? Entonces pues te agradecemos bastante. Muchas gracias, Nubia. Muchas gracias. Muchos saludos a todos quienes nos dejan por allí sus comentarios y a quienes estuvieron participando de manera activa. Creo que la grabación va a estar grabada, entonces, pues al final se van a difundir los datos de contacto, tanto del proyecto como de una servidora, y pues allí estamos pendientes de darle seguimiento a sus inquietudes. Bien, bueno, pues en este sentido, pues te agradecemos y dejamos tus datos de contacto en esta grabación, la cual se va a transmitir bueno, va a estar en el Facebook de Bienestar Comunitario. También nos pueden encontrar en YouTube, Bienestar Comunitario, donde al final del día, pues vamos a hacer llegar este video. Y pues también nos pueden encontrar en redes sociales como TikTok y Instagram, donde nos encuentran como @bienestarcom_wam, y pues también los invitamos al conversatorio que se va a realizar. El link de registro se encuentra en los comentarios del chat, justamente pueden acceder, registrarse y pues justamente ahorita los escuchamos, los leímos a través de lo que nos escribieron, pero nos interesa también que puedan platicar y conversarlo de manera verbal. Entonces, pues los esperamos en este espacio que pues está diseñado para todas y todos ustedes. Y pues sin más preámbulo, pues ya terminamos y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos en un ratito y pues los esperamos en este conversatorio ahorita a las 6 de la tarde a través del link que nos están compartiendo. Allí nos vemos para seguir conversando y charlando y clarificando todo lo que sea necesario. Muchas gracias a ti en nombre del comité organizador y continuamos con nuestras actividades. Detengo esta grabación.